Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con la palabra del Señor. Como siempre, el segundo libro de Samuel, capítulo 10. Hoy, de una manera especial, queremos subrayar el versículo 14. Cuando los amonitas vieron huir a los arameos, huyeron también ellos delante de Abisai y entraron en la ciudad. Joab regresó entonces de la guerra contra los amonitas y volvió a Jerusalén. Queridos amigos, como siempre nos encontramos con el contexto bíblico. Aquí, tras la desbandada, es decir, Odiparapágicuay, que nosotros habíamos visto en este versículo 13 anterior, nos decía directamente: Joab y su tropa partieron a luchar contra los arameos que huyeron de él. Una desbandada tenía todo el sentido teológico, ¿verdad? Que la presencia de Dios, el hecho de que Dios entra en acción, Ombodiparapala y Bayey. Eso también nosotros lo encontramos después, incluso en la reflexión teológica del Nuevo Testamento. Jesús, que va llegando, por ejemplo, no sé, a Gerasa. Sale un endemoniado allá de entre los sepulcros. ¿Qué quieres tú? O en la sinagoga, ¿se acuerdan de ese hombre que estaba endemoniado? Jesús entra en la sinagoga. ¿Qué tú quieres de nosotros? Tú vienes a destruirnos. Desbandada, es decir, queridos amigos, la presencia y la gracia de Dios siempre nos llama a una purificación. Entonces, la ñandella y con la corrupción, ñandella y con iba y ñande a llevan a él y por si nosotros tenemos muchas cositas negativas en nuestra vida, de la política, de nuestra nación, de las malversaciones y de los robos, queridos amigos, que sigue a ver, el hecho de venir, de entrar, hace que el mal, el diablo, la desbandada, la mentira, la corrupción desaparezcan del medio de nosotros. Así que que vaya en desbandada todo lo que es el mal. Y entonces, la retirada de estos aliados, porque los arameos son los que van a correr, pierden esa confianza y se refugian en su ciudad fortificada. Esta también es otra cosa interesante, la ciudad, entre comillas, fortificada, se refugian en su ciudad fortificada. ¿Quién fortifica la ciudad? En los Salmos también nosotros encontramos, ¿verdad? El Señor es mi muralla, el Señor es mi baluarte, el Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá contra nosotros? Y así sucesivamente, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, aquí tiene un doble sentido. Vamos en desbandada la presencia de Dios, queremos refugiarnos nosotros mismos. En el pecado, Génesis capítulo 3, versículo 7, lleva. Una vez que comen, dice, del fruto del pecado, entonces, ¿qué sucede con Adán y Eva? Se encuentran desnudos, cuando el Señor se hace presente.
Y por eso después, ¿qué dice? Se cubren de taparrabo. Pero dice, queridos amigos, que le quiere refugiarse. Esa es nuestra fortaleza. Esa es nuestro famoso tomamos con ya de verdad. O sea, no queremos mostrar la cara, no queremos ponernos ante Dios. Ya di para. El famoso Pene Adonai, el Fene Adonai quiere decir rostro ante el Señor. Mirarnos a los ojos y se puede decir yo quiero ver. ¿Será que tenemos esa capacidad para mirar verdaderamente el rostro del Señor? Para confrontarnos con el Señor. El texto que nosotros aquí acabamos de leer, queridos amigos, el versículo 14, estamos en el día de hoy, cuando los amonitas vieron que los amorreos habían huido, también ellos huyeron ante Abisai y se replegaron a la ciudad. Joab suspendió el ataque contra los amonitas y regresó entonces. ¿Dónde regresó? A Jerusalén. Eso lo vamos a ver después posteriormente. Pero importante el refugiarse en esa ciudad fortificada. La huida es una de las cosas que desencadena lo otro, ¿verdad? Aquí aparece el verbo que nosotros entendemos, vayanusú, huir, que está aplicado ahora a los amonitas, señalando que su valor estaba sostenido simplemente en alianzas humanas. Ahora cogen a bebé con a mercenarios fuera, con a las tribus y a que se ofrecían por plata ciertamente los arameos, ¿verdad? Los de las tribus de Aram. Pero no eran convicciones propias de luchar. ¿Se acuerdan David también cuando dice, iba a pelear contra Goliat? Le dice, tú vienes con armas, con palos, con todo lo que tú vienes a llevar. Yo, sin embargo, dice, salgo en el nombre del Señor Sebaot, el Dios de los ejércitos. Y porque nos damos cuenta que la única fuerza que nos ayudará a vencer el mal, la única fuerza que nos ayudará como fortaleza es la presencia de Dios que está en nuestra propia vida, ¿verdad? Pero estas son convicciones propias. David sale con esa convicción. Si en el primer libro de Samuel, capítulo 17, David esta convicción total en el Señor, salgo en el nombre del Señor. Si queremos vencer corrupciones, si queremos vencer robos, si queremos vencer las cosas negativas, si yo que fuera, entonces ya poman de anaube. Porque humían de ella, bueno, nunca de llamo ahí tenonde. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Me mostró su camino de la mano de mi juventud. Me llamó a conectar con las almas y llevar sin fronteras su luz con el fuego de la
Santa Misa y la fuerza que da el adorar, confesando con fe mis pecados y confiando en mi ángel guardián. Caminar hacia Dios por la senda de Cristo Jesús y brillar como el sol para que otros reciban su luz. Caminar hacia Dios por la puerta que se abre en la cruz, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud. Carlo Acutis, apóstol y amigo, señalaste el camino hacia Dios, encontrando en la Biblia respuestas y en el Santo Rosario valor. Pide a Dios nos conceda la gracia de servirlo con fe y humildad en las obras de misericordia que nos lanzan a la santidad. Caminar hacia Dios por la senda de Cristo Jesús y brillar como el sol para que otros reciban su luz. Caminar hacia Dios por la puerta que se abre en la cruz, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios como narrativa, poesía y prosa. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este tipo de literatura. Sí, todos reconocemos una narrativa cuando la vemos, como Los Juegos del Hambre o El Gran Gatsby. La mayoría de las personas pueden reconocer la poesía, ya sea Walt Whitman o las canciones de Bob Dylan. Todos los días estamos rodeados por prosa, como artículos noticiosos o ensayos. Ahora, todos estos ejemplos son literatura estadounidense moderna. Vienen de este periodo de tiempo y de esta región del mundo. Pero también tenemos literatura inglesa medieval de otro lugar y tiempo, o escritos griegos antiguos de ese lugar y tiempo. Así que cada época y cultura produce su propia clase única de literatura. Para leer la Biblia de manera correcta, necesitamos tener en mente que viene de esta parte del mundo y que fue producida en este periodo básico de tiempo. Entonces, ¿qué es lo especial acerca de la literatura judía antigua? Bueno, una característica clave es que carece de muchos de los detalles que los lectores modernos esperan en las historias y los poemas. Esto la hace parecer muy simple. Pero en realidad es literatura muy sofisticada. Cada detalle que se da es importante. Eso es genial, pero la falta de detalles significa que las historias están llenas de ambigüedades. Quiero decir,
Mira una de las primeras historias, Adán y Eva en el jardín. ¿De dónde salió esta serpiente que habla? ¿Por qué Dios permitió que estuvieran ahí? ¿Por qué Adán y Eva no murieron ahí mismo como Dios dijo que morirían? ¿Quién es esta simiente de la mujer que destruiría la serpiente, pero sería mordido por ella? Sí, hay muchos enigmas en esta historia. Algunas de estas preguntas que tenemos, que no son detalles importantes en lo que el autor está enfocado, pero algunas de estas ambigüedades son intencionales. Intencionales. ¿No guiaría esto a malas interpretaciones? ¿A que la gente llene los espacios en blanco con sus propias respuestas? Ese es un riesgo que los autores bíblicos tomaron al escribir de esta manera. Todos tendemos a imponer nuestras propias suposiciones culturales a la Biblia, pero aparentemente ellos pensaron que ese riesgo valía la pena. Estas singularidades son en realidad invitaciones a la aventura de la lectura y al descubrimiento. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, la extraña promesa acerca de la simiente de la mujer aplastando y siendo mordida por la serpiente. Esa palabra, simiente, es una pista para prestar atención a las genealogías, las cuales se encuentran a través de toda la narrativa bíblica. Ellas trazan el linaje desde Eva hasta el rey David y su descendencia. Y en el Nuevo Testamento, Jesús se conecta con la descendencia de este linaje real. Entonces, cuando lees los profetas, Isaías conectó a este rey con el siervo sufriente que moriría a favor de su pueblo. Después, en el libro de Apocalipsis, está esta visión simbólica. ¿Y puedes adivinar? Es acerca de una mujer y su simiente. Es Jesús y sus seguidores quienes derrotan al dragón entregando sus vidas. Correcto. Así que cada parte de la historia está llena de ambigüedades, pero todo el conjunto tiene sentido. Este es el genio literario de la Biblia. Te obliga a seguir leyendo y luego a interpretar cada parte a la luz de las demás. Esto parece complicado. No sé si puedo hacer todo eso. Bueno, en realidad no se espera que notes todo esto por ti mismo de una sola vez. Este denso estilo de escritura te obliga a detenerte y luego leer cuidadosamente y embarcarte en este proceso interactivo de descubrimiento a través de toda la narrativa bíblica, a través de toda una vida de lectura y relectura. Ah, muy bien. Literatura de meditación. Sí, en el Salmo 1 leemos acerca del lector ideal de la Biblia. Es alguien que medita en las escrituras de día y de noche. En hebreo, la palabra meditar significa literalmente murmurar o hablar en voz baja. La idea es que cada día durante el resto de tu vida, tú lentamente, calmadamente, leas la Biblia en voz alta para ti mismo. Y luego hables sobre ella con tus amigos, reflexionando acerca de los enigmas, haciendo conexiones y descubriendo lo que todo significa. Y mientras dejas que la Biblia se interprete a sí misma, algo asombroso sucede. La Biblia empieza a leerte a ti. Porque al final de todo, los escritores de la Biblia quieren que adoptes esta historia como tu historia. Así que este estilo de escritura judía antigua debe crear formas únicas de narrativa, poesía y discurso. Correcto. Exploraremos todos estos estilos literarios, empezando con la narrativa. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado,
Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando aquí sobre el segundo libro de Samuel. Nos interesa sobre todo mirar un poco cuáles son los elementos esenciales y fundamentales que encontramos en este versículo 14. Cuando los amonitas vieron que los arameos volvían, ¿verdad? Entonces, y habían huido, di para Pajicuay. También ellos huyeron ante Abisai y se replegaron a la ciudad. Joab suspendió el ataque contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Este hecho de que Joab retorna a Jerusalén es de gran carga teológica, queridos amigos. Se utiliza aquí el verbo shub. En hebreo quiere decir volver, a retornar. Pero entonces allí a mí, ¿cuál es el sentido teológico? Retornar. Shub es, según la tradición deuteronomista que tenemos que entender, implica no solo un movimiento físico, ¿verdad?, del volver hacia Jerusalén, sino también es la idea de restaurar el orden bajo la autoridad de Yahvé. Volver hacia. ¿Y hacia dónde justamente va a volver? Hacia Jerusalén. El Shalom, Yerushalayim, ¿entienden? Entonces la ciudad Yerushalayim, Shalom, de la paz. Entonces volver hacia Jerusalén quiere decir volvemos ahora con esa carga de volver a restaurar de nuevo estas relaciones. Es como mirar y decir, bueno, ya presentar, ya es, ya lleva, y todo lo que sea en el sentido positivo. Acuerda no entendéis, acuerda la uoñe, moila, ñane contrape, ñande, daya kai curiupea. Pero ahora volvemos, Shub, hacia Jerusalén, Yerushalayim. Pero eso quiere decir entonces, queridos amigos, una restauración del orden. Porque tanto cuando le vieron que ellos habían huido, también ellos huyeron ante Abisai y se replegaron a la ciudad. Entonces Joab suspendió el ataque. Ahí está. El restablecimiento del orden. Ahora en este contexto histórico sabemos ya, y estamos en el siglo X, ciudades-estado, tenemos a Rabá, que dependían fuertemente de murallas y fortificaciones, como siempre en aquel tiempo, para la defensa. Pero siempre estamos pensando, y el autor sagrado nos quiere dar a entender, y por eso que insiste, que entran a sus ciudades fortificadas, como diciendo, ellos han fortificado, pero es una fortificación humana.
Es lo que nosotros solemos hacer, queridos amigos. Muchos se fortifican. Nosotros le llamamos chicanería a estas cosas, ¿verdad? Están en la homondacue, la hipopindacue, o poco en las arcas del Estado y muchas cosas, pero están fortificados por un parlamento, están fortificados porque somos amigos, están fortificados porque somos del mismo partido político, estamos fortificados porque pagamos, etcétera, etcétera. Queridos amigos, esas son fortalezas humanas. Acordate que ante Dios esa fortaleza humana no te va a servir de nada. A cada chancho le llega su San Martín, y la español, a cada chancho le llega su San Martín. La ave no guajero de la justicia humana. Entonces sabemos que para Dios es el que hace justicia. Entonces, queridos amigos, incluso esta justicia que nosotros aquí estamos bregando y estamos luchando, y es el profeta, ¿verdad? Tantos profetas, Amós, el profeta Oseas, y todos los profetas, Jeremías y sin formal con respecto a la justicia. Característica esencial, casi todos los profetas murieron degollados, matados, exiliados, desaparecidos. ¿Entienden, queridos amigos? Porque la verdad pica, la verdad pica. Entonces, aquí te está diciendo no meterse en estas murallas fortificadas simplemente en el aspecto humano, buscar la defensa que es el Señor. La retirada de Joab entonces a Jerusalén no significa abandono de la guerra, atención, sino repliegue estratégico, dejando claro que la victoria inmediata sobre los arameos es entonces una confrontación que proviene del Señor, que proviene de Dios. Peñan de Yara, entonces es como decir, bueno, señan de Yara ayapoma la ayapo wana, jaema la jaema, coan toikebe iñapetu ume, toikepe iñapetu ume, pe ikpara bebito y que lleva. Aupe toñe punu toña mindu uha tohisha, hato maña hato ikua lleva, ebalo yapo ahina, ella bala yapoña. Entonces es una confrontación, queridos amigos, con Amón que queda pendiente. ¿Pero por qué queda pendiente? Porque tampoco yo soy el justiciero. Es interesante, ¿verdad? Tiene toda una reflexión, queridos amigos, importante, porque yo no soy el justiciero, no voy a juzgar. Es Dios el que al final va a juzgar nuestras acciones. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este día, martes 16 de septiembre, la palabra de Dios desde la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, el que aspira a presidir la comunidad desea ejercer una noble función. Por eso el que preside debe ser un hombre irreprochable, que se haya casado una sola vez, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario y apto para la enseñanza, que no sea afecto a la bebida,
ni pendenciero, sino indulgente, enemigo de las querellas y desinteresado, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos en la obediencia con toda dignidad. Porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y no debe ser un hombre recientemente convertido, para que el orgullo no le haga perder la cabeza y no incurra en la misma condenación que el demonio. Y así continúa, queridos amigos, esta invitación que le está haciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, él es un jovencito y por lo tanto, hoy cuaponana llevan ella para ver las características, la tendo taisharamo. Y en este sentido es tan importante lo que nos dice también para nosotros. La Yayapoana, en primer lugar, dice sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario, apto para la enseñanza. Porque cada uno ya tiene función educativa siempre en cualquiera de los ámbitos. Cuando estamos en el trabajo, y ciertamente que educamos a las personas también que trabajan con nosotros, en el puesto y en el lugar que nos encontramos, de acuerdo a esa habilidad y de acuerdo a esa riqueza que el Señor nos ha dado como don. Vea número 1. Por otra parte, queridos amigos, dice que también tiene que ser una persona que no sea afecto a la bebida. Lleva la Icaúa, la Iyapúa y todas esas cosas, queridos hermanos, siempre de lo esencial y de lo fundamental que el Señor nos pide para una vida cristiana seria. Al mismo tiempo, dice, uno tiene que ser indulgente, ser amigo, ¿verdad? Acercarse, ayudar al que necesita, enemigo de las peleas justamente y desinteresado. Desinteresado la ñamaña ponana y allá esa ponana, otro hay enemigo de las querellas, porque están en las casas solamente problemas, ya posee la problema las apisabe. Todas estas cosas, queridos amigos, nos enseña hoy la palabra de Dios y tenemos que procurar también nosotros esforzarnos y luchar para poder llevar adelante una comunidad, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestro país, nuestra nación. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno. Yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad.
Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador. Yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno. Yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad. En la eternidad. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro del Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel. Nosotros hemos dicho tantas veces el libro de Samuel, ya comenzamos con el libro de Josué, el libro de los jueces, ahora estamos con Samuel, también el libro de Ruth, ya también el libro de los reyes. Estos son los libros que consideramos los libros históricos, ya lleva. Pero sobre todo son libros políticos. Polis significa el pueblo, la gente, la ciudad. Todo lo que es ico, ica en griego quiere decir referente a. Político, ico, referente a la ciudad, referente a la organización, a la comunidad. Quiere decir que tu añade responsabilidad en añade, porque el hombre, por definición, Aristóteles mismo, ¿verdad?, decía que el hombre es un ser político, es decir, alguien que vive en sociedad, alguien que vive en comunidad. Incluso decía, ¿verdad?, que nosotros no somos islas, isla, cada cuenta, cada yaicoñane acá, todos dependemos uno del otro. ¿Se acuerdan Laudato Si del Papa Francisco? Qué maravilloso, hay que leer y releer, porque ahí en esa primera parte, ¿verdad?, cuando describe un poco sobre la realidad del mundo, sobre el regalo y el don de la vida. Nosotros estamos inmersos dentro de un ecosistema. Estamos inmersos dentro de una gran naturaleza donde nosotros somos un puntito. Si somos un puntito, luego ya somos demasiado grandes, ínfimo dentro de este mundo inmenso. Y nosotros dependemos si el aire está poluido, si los arroyos nosotros estamos poluyendo, si estamos deforestando. Todo depende de nosotros, queridos amigos. Porque es acuetereí, que esto, aquello. Amable la culpable, ñande yarabio, ñande. Upeala ya sana.
Entonces, queridos amigos, es importante que reflexionemos y aquí justamente nos hace entender este elemento, ¿verdad? Y todo queda en manos de Dios, todo queda entonces en esa justicia del Señor. Entonces ya esa cuaña mañana esa va peña de yara la de ya vaina. Ahora miremos un poco un contexto cultural antropológico. ¿Cuál es este contexto antropológico que tenemos aquí? Aquí tenemos la huida y el refugio en la ciudad que denotan las importancias sobre todo de la presencia de las ciudades, ¿verdad?, en medio de ellos. En este sentido cultural, que está amurallada, el sentido cultural antropológico, amurallar, era el símbolo de seguridad y por otra parte, símbolo de cohesión. Seguridad. Con la muro ya de escudo, es baluarte ya de llevar. Que las murallas, bueno, humanas, bueno, son baluartes, este es el símbolo. Entonces nosotros confiamos en ese baluarte, en esas murallas. Por otra parte, símbolo, decíamos, de la ciudad, de la polis. ¿Por qué? Y porque justamente las murallas, lo que están adentro, lo que estamos adentro de las murallas, quiere decir que tenemos una cierta cohesión. Va a decir la cohesión. Upe veñande ya yo cuá. Upe veñande entonces va poner mapa, upe mapa, mandi pañande ya y coñaína, mare pa y catuña de la confía. Va ella bañande yo te voto, es decir, te da la cohesión, la unidad. Somos los que estamos aquí. A eso le llamamos y utilizamos una palabra muy interesante que se llama y que se dice entonces para nosotros solidaridad. La solidaridad, le voy a decir bien, queridos amigos, no es un término religioso en realidad. El término religioso que implica esa relación de amor, de compromiso y de una independencia del corazón es la caridad. Vea la caridad. Si nosotros tenemos que comparar solidaridad y caridad, caridad es porque me muevo por Dios, me muevo porque siento, porque soy sensible. Sin embargo, la solidaridad es más bien que yo me muevo, pero por una necesidad de comunidad simplemente. No es que yo me muevo porque yo le amo a Dios y ese amor de Dios me lleva hacia el necesitado. El solidario es una característica posible, ¿verdad?, como consecuencia de un verdadero amor. Eso no hay duda. Pero la solidaridad como principio es cero y puteo porque se la señónica tumo allá pomba bebé. Es casi como que yo estoy ayudándote, queridos amigos, pero porque de ese puteo tae. Pongamos un ejemplo. Ahí en las ciudades que están cerca del río. Le dicen, nuestro muro. ¿Y cuál allá de muro? Pues es que la gente ya la haga bozada de arena, que esto, que aquello, ya moyana, pero si no la... Hoy que pata la allá de ciudad, ve allá pita pata inundado. Todo el mundo se mueve. ¿Por qué todo el mundo se mueve? Porque toda la ciudad va a quedar bajo agua. Y ese entonces me toca a mí, te toca a vos, le toca a él, le toca a todo el mundo. Entonces ya de solidario. Entero este allá porque pea y vaita entero este a memoria. Sin embargo, hay muchas cosas, queridos amigos, que yo miro, veo, por ejemplo, esos indígenas que están en la calle, sí, que tú mañana se acuerda, puedo ser solidario, pero sobre todo, queridos amigos, cuando yo me muevo ante estas personas que en realidad, no es que si yo le ayude o no le ayude, me va a ir mejor o me va a ir peor. Ya te invité ahí en la calle, pero vendé ahí una vez fruta mía. Botila Sevilla, ni botado. Un indígena ve cuña cadena y me voy, ni botado, allá a otro lado, mañana hace celular. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ese entonces, lo que le falta es caridad, queridos amigos. Porque en este caso es la caridad lo que se mueve, es decir, el amor. O sea, ¿por qué? Porque ciertamente que no es simplemente dar limosna, que esto, aquello, sino que la caridad va mucho más allá. Me preocupo y digo, ¿qué podemos hacer para que esta situación no continúe de esta manera?
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La enconada persecución desatada por el emperador Decio contra los cristianos en el 250 logró que muchos de ellos, incluidos algunos sacerdotes y obispos, ofrecieran sacrificios a los dioses paganos, por lo cual recibían un certificado y quedaban rehabilitados como ciudadanos romanos. Pero luego algunos trataron de volver al seno de la iglesia y un presbítero llamado Novaciano se opuso argumentando que quienes así habían obrado no podían ser recibidos de nuevo porque consideraba que la apostasía era un pecado imperdonable. Entonces el Papa Cornelio, apoyado por la mayoría de los prelados y especialmente por Cipriano de Cartago, el más prestigioso obispo de la cristiandad en ese momento, determinó que en aras de la misericordia, después de cumplir una penitencia, los que se habían alejado tenían derecho al perdón, y a Novaciano, que se proclamó papa, lo declararon antipapa y lo excomulgaron en el sínodo del 251. Pero el hecho de que lograra el retorno masivo de los fieles recrudeció el odio del emperador, que lo desterró a Civitavecchia y desde donde mantuvo una prolífica y enriquecedora correspondencia con el obispo Cipriano. La vida de estos mártires se cruzaron en una época especialmente difícil para los cristianos. Ambos nacieron a principios del tercer siglo. San Cornelio era romano y por pertenecer a una familia profundamente cristiana se acostumbró desde muy pequeño al acoso permanente de las hostiles autoridades que siempre estaban persiguiendo a la nueva religión. Pero eso no lo arredraba, y tras ser ungido sacerdote se convirtió en uno de los líderes más prominentes de la iglesia. Cuando el Papa Fabián fue martirizado por orden del emperador Decio, la sede se mantuvo vacante 18 meses. Ningún obispo se le quería medir al trono de San Pedro por miedo. Entonces se fijaron en San Cornelio, quien fue coronado en el 251 y valientemente se puso al frente de los destinos de la iglesia. Con su carácter dulce pero decidido, animaba constantemente a sus fieles para que se mantuvieran firmes en la fe y acogió con benevolencia a los que por temor habían apostatado y deseaban retornar a la madre iglesia. Enfrentó con valentía los desafueros de las autoridades, por lo cual fue considerado enemigo público y luego de ser sometido a toda clase de vejaciones, fue cuando lo desterraron a Civitavecchia, en donde murió el 14 de septiembre del 253, a causa de las secuelas de las torturas recibidas. San Cipriano, miembro de una familia culta y adinerada de Cartago, África, recibió una esmerada educación y se especializó en filosofía, oratoria y retórica, asignaciones de las que fue profesor, y por sus disertaciones era uno de los hombres más respetado y aceptado y acatado de su ciudad. Pero nunca se dejó envolver por la banalidad de la alta sociedad cartaginesa, y esa insatisfacción lo llevó a convertirse a la fe católica cuando contaba 45 años. Tras ser bautizado por el presbítero Cecilio, su maestro, formuló votos de castidad, repartió sus bienes entre los pobres, se dedicó a estudiar teología y a orar en un lugar apartado. Dada su preparación, fue ordenado sacerdote y ejerció su apostolado con tal celo y devoción que cuando murió el obispo de Cartago fue aclamado por el clero y el pueblo como su sucesor. Desde ese momento San Cipriano se transformó en el prelado más reconocido de la cristiandad por su sabiduría, por la profundidad de sus escritos y por la valentía con la que enfrentaba a los herejes y a los perseguidores de la iglesia. Aunque por exigencia de sus amigos más próximos, San Cipriano estuvo escondido un tiempo, pero agobiado por el destino de su grey, decidió volver a Cartago para enfrentar las acusaciones del procónsul Galerio Máximo, quien en principio trató de disuadirlo para que volviera a los dioses romanos. Pero al negarse tajantemente, San Cipriano fue condenado a la decapitación el 14 de septiembre del 258.
Antes de morir perdonó a su verdugo y le regaló 25 monedas de oro por hacer bien su trabajo. Por eso hoy, día de la festividad de estos mártires, pidámosle a San Cornelio y a San Cipriano, que murieron en la misma fecha pero en diferente año, que nos ayuden a ser firmes en nuestra profesión de fe. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros mirando un poco algunas palabras muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que aquí están huyendo, dice, huir en pánico. Vayanusú, ubeaina. Vayanusú, ya apague ahí. Vayanusú, huyen, corren, se van, pero tienen un pánico, queridos amigos, por dentro. No es entonces una huida estratégica lo que te está diciendo con este verbo vayanusú, sino que es un colapso moral. Queridos amigos, se mandó una vez, no sé, que el pueblo se reunió y contaba, ¿verdad? Y por lo menos la prensa y la televisión mostraba que se les exigió, ¿verdad? Y al parlamento, que esto, que no sé, eso es qué cosa, ya tiempo atrás ya. Y después ponían, salieron huyendo como ratas, decía, era el título. Así, bueno, ciertamente que hay ciertas cosas, pero ¿por qué? Porque aquí se subraya la contaminación, queridos amigos, del aspecto moral. Es decir, cola de paja. Si nosotros estamos protegidos, de cierta manera, la protección que nos hacemos normalmente es una protección con los muros humanos, decíamos, nuestras murallas. Pero aquí se insistía mucho en la defensa, en el escudo, que es el Señor, en el sentido espiritual, pero porque tenés moral. El Señor te ayuda y te da fuerza. Si vos tenés moral, aneseta o bebé, areñemon que trata con la gente, y justamente porque entendés, ¿verdad? Entendés lo que está pasando. Entendés que aquí hay algo muy importante que vos tenés que comunicar. Y lo que te estamos viendo es el aspecto moral. Sin embargo, en esta narrativa, el Vayanahu, ¿verdad?, está subrayando esa contaminación del miedo, pero porque nosotros moralmente sabemos que estamos en un mal camino. Ya cual añan de mondajá, ya cual añan de yapujá, ya cual que hacemos leyes que solamente apuntan a nuestros intereses. Le vamos a poner a fulano de tal, sécula, seculón, porque vea, oremos a año importante, gina. Oreros escaina, orero hipotá, orero hipotajá, ¿ya entiendes? O sea, esa no es absolutamente demos kratos, es decir, autoridad del pueblo. No. Pepe votarse con la pena y bebé. Se van a la manda, pepe sabe. Pues agradecerte y algunos sí que te dicen lo. Si ayuguama cuela pende voto, ayuguapamanio, ayuguapama. Si ya cumplimos a vender, a mí va a vender la pende 200.000 y te va a vender 500 y no iba a volver a. Y entonces, oye, tranquilízate mi hijo. Oye, paga manión de la, oye, yo voy a vender.
Entonces uno te podés ir a gritar, y que esto y que aquello, han cumplido y la han promesa, porque de hoy la han corrupto, de hoy, entonces en el aspecto moral. Entonces la caída aquí de los aliados de Aram, etcétera, etcétera, también, queridos amigos, siempre arrastra a todo el pueblo. La caída, entonces, queridos amigos, de un sistema nos arrastra a todos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y por las consecuencias. Ese es el verbo que estábamos diciendo. Vayanusu. Después el shub. Ese me parece que nosotros conocemos muy bien y hemos hablado tantas veces. El shub, volver, retornar, atrás. Más que un simple regreso, decíamos, el shub tiene ese profundo trasfondo teológico en la Biblia. Expresa el retorno a la base del orden. A la base del orden. Shub, vos te vaina, te estás desviando. Shub, ahí la gente se volvió la vuelta ahí. Volvemos al origen. Por eso es que se restablece el orden. Volvemos al origen. La palabra que se utiliza por eso es restaurar. Restaurar no es igual que simplemente arreglar algo o volver a darle un color pero con una pintata diferente. No, restaurar quiere decir volver al original. Había dice la shub. Había la ñan de yaro y botaina. Peñandene no ir a la conversión, upea dice na shub será volver al original así como yo te he creado. Ella po penderá pescuez vendere ya po más cuez ande y cuá ponaina. Sino que lo que tenés que tener es conciencia y tenés que tener esa fuerza de voluntad para volver a ese camino que te ha llevado lastimosamente por el deterioro. Entonces, aquí siempre hay un efecto dominó, queridos amigos, en todo efecto del huir, el efecto dominó. Cae uno y caen todos, queridos amigos, es decir, todo el aspecto moral. La ñambuaíno, una parte de nuestra sociedad ñambuaipántero vetea. Y eso es lo que pasa entre nosotros, ¿verdad? Después también hay dependencia de alianzas humanas. Pero cuando dependemos y confiamos simplemente en Aram, en Amón, en nuestra fuerza, en nuestras murallas, no es lo esencial y lo fundamental. Y el tercer elemento es que todo refugio en la ciudad, queridos amigos, como espacio de protección, de honra, nosotros sabemos que estas son simplemente murallas externas. No nos salvan de lo esencial y lo fundamental. Porque el que juzga al final de nuestra vida, queridos amigos, el juicio final es Dios. Así es que upeo la ola ya calcular, no nos quedemos en lo superficial, no seamos superficiales. Y es un retorno lo que el Señor nos pide, el shub. Dale será, yahuataque. No nos quedamos en la euforia, no, volvemos al Jerusalén, a la ciudad de la paz. Quiere decir, retornamos al orden y a la paz, a una comunidad con discernimiento y con equilibrio. Y por último, es la centralidad, queridos amigos, también de la ciudad de Jerusalén. El hecho de volver a Jerusalén quiere decir que es el centro de nuestra vida. ¿Pero por qué es centro de nuestra vida? No porque es Jerusalén, sino que el nombre, queridos amigos, nos está haciendo entender que Jerusalén es el lugar del orden, ahí está, de la organización, para que hagamos bien las cosas. Es un libro político, para políticos y para cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.